Momento de irnos a Jujuy, si te parece. Perfecto, sí, sí. Nos vamos inmediatamente a Multivisión Federal Jujuy. Adelante, Javier, por favor. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, María Esther. Hablamos de un hecho que se ha registrado en la provincia de Jujuy, donde un jubilado sufrió un hecho de robo, una suma aproximadamente de 300.000 pesos y a la vez habría sido secuestrado. Estoy acompañado por su hija, Flavia Molina. Bueno, Flavia, estamos en vivo a través de Multivisión Señal Federal. ¿Y qué sucedió, Flavia? Bueno, mira, el día jueves 3 de octubre, entre las 18:30 y las 20:30 fue el suceso. A mi padre lo engañan porque él hace fletes en el mercado de concentración del Almirante Brown, diciendo que necesitaban un flete, un hombre, y lo suben a la camioneta, sube él algunas cosas que siempre están en el mercado, digamos cebollas, papas, y se va con mi papá para el lado de la colectora de Alto Comedero, un lugar que le dicen la Charratera, que creo que es barrio Juan Pablo II. En ese lugar, cuando mi papá empieza a bajar las cosas, aparece otro hombre del costado de la casa que supuestamente tenían que dejar las cosas y le golpean en la espalda y lo ingresan a la parte de atrás de la camioneta, porque mi papá tiene como una furgoneta. Y ahí lo empiezan a golpear a mi papá muy fuerte y le tapan la cara con una campera que tenía mi papá en la camioneta. Mi papá siente ahí que vienen dos hombres más, él en total cuenta 4 por las voces diferentes, porque él al único hombre que pudo ver es al que lo engaña para que lo lleven el flete. Ahí, después de golpearlo mucho, tenían un arma estos hombres, uno de ellos tenía un arma, uno de los hombres agarra la camioneta y empiezan a andar. Mi papá no sabía para dónde, pero empiezan a andar y el resto lo empieza a golpear atrás a mi papá en la camioneta. En lo que lo golpean, por supuesto, también empiezan como a agredirlo verbalmente, como hablándole de la familia, como que supieran datos de la familia, que me conocían a mí, que conocían a mi madre, que sabían dónde vivía, como amenazándolo, y le empezaban a decir, ¿dónde tenés la plata? ¿Dónde tenés la plata? En un momento, bueno, no sé si para la camioneta, yo no sé muy bien la secuencia, porque también te cuento que mi padre es un hombre que tuvo una ACV, entonces a él le ha costado un montón reconstruir, digamos, qué es lo que le ha pasado, más el susto, más los golpes, más todo esto. Yo lo que te estoy contando es lo que yo escuché en la declaración de él, de la brigada en Palpalá después, y en la ampliación de denuncia que hicimos en la brigada de acá de Jujuy. O sea que lo que te estoy contando son palabras de él, ¿no? De él, de yo acompañarlo, porque justamente como él habla poco, yo lo he estado acompañando en todas estas instancias que son largas de investigación. Bueno, a mi papá, después de golpearlo, de obtener las llaves de nuestra casa donde nosotros vivimos y de la camioneta, a él lo atan con una piola que tenía él en la camioneta, porque como él hace fletes, y lo encintan también y le ponen unos precintos en las manos, en las muñecas, en los pies, y lo dejan tirado. Y a la camioneta también la dejan tirada y ellos se van, él siente que un vehículo se empieza a alejar. Mi papá, ¿qué es lo que hace en ese momento? Él intenta, o sea, él queda como ahí tirado y le llevó más o menos, él dice que como una hora desprenderse todo eso. O sea, que él más o menos cuando él logra pedir ayuda ya eran como casi las 8 de la noche. Bien. Javier, María Esther, ¿alguna consulta? ¿Os escucha, Flavia? Hola, Flavia, ¿cómo estás? Buen día. Seguinos contando la historia. ¿Qué tal? Hola, muy buen día. ¿Cómo llegan a hacerse de estos 300.000 pesos? Bueno, entonces, una vez que ellos toman la llave de nuestro domicilio, suceden dos cosas simultáneas, paralelas, entre las 7:30 de la tarde y las 8:20, que nosotros creemos que en ese momento fueron los dos sucesos. Primero, que cuando a mi padre lo golpeaban, le decían que sabían dónde estaba yo trabajando, que yo ese día estaba trabajando en Alto Comedero, porque soy profe de teatro, hago actividad artística, y justo tenía una muestra. Entonces, en esa franja de horario, a mí me puntean las dos gomas del auto, yo me imagino para trazar mi llegada a mi domicilio, mi regreso, digamos, y simultáneamente en mi casa, que estaba mi hija, que yo trataba de explicarle un poco acá. Mi casa tiene una planta baja donde vive mi mamá y mi papá,
compartimos el patio y en la parte de atrás yo hice una ampliación donde está mi departamento. Mi departamento tiene entrada independiente, pero nosotros compartimos el patio con mi mamá. En ese momento, a las 7:30, mi hija, que estaba en mi departamento, siente que tocan el portón de mi casa, pero ella, como cuando se quedan solita en la casa, como hacemos muchos padres, yo le digo que no abra a nadie. Ella se encierra con llave, no abre a nadie. En ese momento, ellos ingresaron con la llave a la casa, fueron hacia la habitación de mi papá y revolvieron todo. Vos no te das una idea, o sea, revolvieron todo, hasta que encontraron una caja donde efectivamente mi papá guardaba, hace años, te estoy hablando como 5 años, que mi papá guarda billete por billete, porque bueno, él desde los 65 años jubilado, pero también hace changas, porque bueno, tiene la cultura del trabajo como cualquier persona que está por cumplir los 70 años. Y bueno, entonces se llevaron el dinero, no se llevaron nada más de mi casa, nada más. Así como entraron, salieron, cerraron, se fueron. A todo esto, mi papá estaba tirado en la zona de Palpalá, logra pedir auxilio a un negocio que estaba ahí, y cuando le preguntan quién era, obviamente él dice quién es, no se acordaba de ningún número de teléfono por el susto, porque bueno, no se acordaba de ningún número de teléfono. Dio la casualidad que el señor del negocio, el dueño del negocio, era un chico que había vivido en nuestro barrio y que lo conocía a mi hermano de jugar al fútbol. Este chico hace todos los contactos en nuestro barrio. La cosa que mi mamá, cuando llega a las 8:30 a la casa, cuando vuelve de la iglesia y se da con toda esta imagen de la pieza de mi padre revuelta por todos lados, la llama a mi hija, se va hacia el fondo, le pregunta a mi hija qué había pasado. Mi hija le dice, abuela, dice, no sé nada, lo único que escuché que alguien tocó el portón a las 7:30. Me llamaban a mí, me llamaban por teléfono, y yo en ese momento estaba intentando reparar las 2 ruedas de mi auto varada en la ruta. Así que fue así como situaciones, digamos. En ese momento, por suerte, a mí me auxilian. Cuando yo le contesto a mi hija el teléfono, le digo, hija, ¿qué pasa? Porque es raro que mi hija me hable, a no ser que sea algo urgente. Le digo, ¿qué pasa, hija? Y ahí me dice. Entonces yo le digo, no toques nada, hija, hay que llamar a la brigada, quédate tranquila, yo ya llego. Porque además que, imagínate, en mi casa, de alguna manera yo soy como la persona adulta, porque mi mamá ya es grande también, mi hija es pequeña, mi papá es una persona grande. Obviamente que esperaban que yo vuelva, porque de alguna manera soy la persona más grande, adulta de la casa. Hasta el momento, bueno, en para todo abreviar, esto, Flavia, hicieron la denuncia. ¿Tienen alguna sí, novedad sobre el funcionamiento por supuesto, de esa sí. mafia? Mira, nosotros hicimos la denuncia en Palpalá, que fue donde lo encontraron a mi papá, y también, entre paréntesis, quiero decir que agradezco la verdad la rapidez con que la brigada de Palpalá y después la brigada de Jujuy están ahí. Estuvimos el jueves en la brigada de Palpalá, el viernes en la brigada de Jujuy, a la mañana y a la tarde, y ayer siguen investigando, fueron al mercado a pedir las cámaras, eso es lo que yo sé. Hay una imagen grabada del hombre que lo engaña a él para pedirle el flete. Así que están en esa instancia de investigación. La verdad que los protocolos obviamente yo los desconozco, pero nosotros estamos esperando por ahí un nombre para continuar con esto, porque nosotros sentimos como mucha impunidad al margen del dinero, que por supuesto es importante porque tiene que ver con nuestra propiedad, la integridad nuestra, ¿no? La impunidad de poder entrar a tu casa. Y después que terminó todo, empezar a pensar que qué hubiera pasado si estaba mi mamá justo en la casa. Quizás las cosas hubieran sido más grandes si mi hija justo bajaba, viste, de casualidad bajaba a verla a su abuela. Entonces, muchas cosas feas que uno se empieza a imaginar. Y después del hecho de violencia, yo tuve que cambiar las cerraduras de toda la casa, la cerradura del auto. Estamos por poner alarma y no somos multimillonarios, no sé si entendés. Claro, totalmente. Gracias, Flavia, muy amable. Bueno, muchísimas gracias por lo que ustedes hacen. Así que bueno, más atentos los jujeños, tendremos que estar cuidándonos más atentos. Muchísimas gracias. Bueno, Javier, María Esther, volvemos con este estudio. Muchas gracias. Gracias, Muchas hasta gracias. luego.